Pues vamos a ver el cuaderno, de 2 en 2. Ocupa un lugar en el grupo de los cuadernos catequéticos de esta tercera etapa de todo el proyecto catequético de la diócesis, que es la de la catequesis con adolescentes y jóvenes, hayan recibido o no hayan recibido la confirmación. En Madrid hay parroquias donde la confirmación se recibe más o menos a la edad de cuando se terminaría la segunda infancia, y hay muchas parroquias, mayoritariamente, donde la confirmación se recibe pues a los 16, 17 años, por tanto, para cuando se hubiera terminado esta tercera etapa. Pero no la ligamos al sacramento. Se supone que la iniciación cristiana termina cuando ya se han recibido los 3 sacramentos de la iniciación cristiana y, por tanto, cuando ya se ha recibido la confirmación, si antes se ha dado el bautismo y se ha dado la primera comunión, no se ha dado la comunión. Pero en el caso de que se utilicen estos cuadernos a adolescentes y jóvenes que ya están confirmados, pues sirve de pastoral de juventud, de pastoral de adolescencia y juventud, es decir, de continuidad, porque lo importante es que los chavales a estas edades, aunque hayan terminado la iniciación cristiana, sigan en las comunidades parroquiales, en las comunidades escolares donde han hecho la iniciación cristiana, puedan seguir en grupos, ¿no?, de distinto tipo. De hecho, como sabéis, no sé si lo sabéis porque seguramente no lo he comentado porque es más reciente, ya oficialmente ya la Delegación de Infancia y Juventud de la diócesis, habiendo estos materiales diocesanos hechos por la Delegación de Catequesis, los propone en este sentido como materiales de formación de jóvenes para aquellos que no los hayan usado en su etapa de la iniciación cristiana, ¿no? Entonces ahora pueden usarlos. Bien, lo digo todo esto porque esta es la clave por la cual en estos recursos hemos dividido los cuadernos entre vitales, litúrgicos y vocacionales, porque es justo a esta edad, se esté en el proceso de iniciación cristiana o se haya terminado el proceso de iniciación cristiana, es esta la edad fundamental donde estamos, la edad principal, por lo menos el primer momento clave, donde afrontar de un modo suficientemente maduro un paso indispensable en la experiencia cristiana, que es asumir que Dios nos llama a todos a algo. Y por tanto la experiencia de la vocación a ser cristianos, la vocación del bautismo, y la vocación, como consecuencia de esta vocación a ser cristiano, a serlo, pues ocupando una misión concreta en la vida de la Iglesia, desde el matrimonio a la vida consagrada, el sacerdocio, y como sabéis nosotros hemos incluido la vida contemplativa y la vida misionera catequéticamente como 2 vocaciones. No porque no estén incluidas en las anteriores, sino porque considerábamos que tenían que tener una especificidad como presentación vocacional, ya que la vida contemplativa es vida consagrada, pero es una vida consagrada que tiene una particularidad y que, sobre todo desde el punto de vista catequético, es poco conocida y merecía la pena un cuaderno para presentarla. Y por otro lado, la vida de la vocación misionera es una vocación muy específica, pero compatible con los distintos estados en la Iglesia. Misioneros pueden ser fundamentalmente el 90% son los consagrados y consagradas, pero también pueden ser sacerdotes diocesanos misioneros, que piden al obispo salir fuera de la diócesis e involucrarse a un plan de envío misionero, como el que tiene Ocasa o como distintas instituciones que tiene la Iglesia para nosotros, para los sacerdotes diocesanos, y luego también los laicos, ¿no? ¿Cuántos grupos, movimientos, asociaciones están promoviendo y están llevando a cabo la experiencia de la misión a dientes para familias que van, las familias misioneras, ¿no?, que son misioneros que van en familia? Por lo tanto, la especificidad de este cuaderno es poder aglutinar toda esa realidad. El texto del Evangelio, que es el centro de la catequesis, pues es el envío de Jesús a los discípulos, luego lo comentaremos, que es importante esta segunda palabra, a los discípulos, y es el envío en el que les dice, os envío de 2 en 2, de ahí sacamos el título de 2 en 2, que habla ya de 2 en 2, ¿qué? De 2 en 2, la misión, salir a la misión,
Pero ya al decir de dos en dos ya estamos marcando que se trata nunca de una misión. La misión de la Iglesia es de la Iglesia, no es de uno. El misionero no se misiona a sí mismo, es misionero de la Iglesia, ¿no? No se evangeliza a sí mismo, sino que lo que lleva es a Jesucristo y con él en sus espaldas a toda la Iglesia, ¿no? Y normalmente no va solo, sino que va de dos en dos. Bien, entonces, lo primero, el objetivo. El objetivo, como siempre, lo dividimos en dos partes. La parte que hace referencia sobre todo a la primera parte del cuaderno, la dimensión humana, antropológica, el arar el terreno, y luego la segunda parte que hace referencia a las otras dos, el segundo objetivo o la segunda parte del objetivo que hace referencia sobre todo a las otras dos partes de cada cuaderno, que es la catequesis querigmática y la catequesis formativa. Entonces, el objetivo, lo primero, despertar la inquietud por tener un gran ideal en el que gastar la vida. Todos los misioneros han experimentado humanamente la búsqueda, el haber buscado un gran ideal que dé sentido a su vida. Y la han encontrado en su vocación misionera. Un gran ideal, ¿no? No solamente ellos, pero ellos de un modo evidente, ¿no? Y esto es algo propio de todo ser humano. El descubrir que la vida merece la pena, no cuando uno va a tientas y a ciegas, decimos en castellano, ¿no? A tientas y a ciegas por la vida, sino cuando uno descubre cuál es su misión en la vida, qué es lo que en cristiano es qué es lo que Dios me pide en mi vida, y a por ello. Y entonces eso es el sentido principal, por tanto, la inquietud por tener un gran ideal por el que gastar la vida, es decir, por el que renunciar a todo lo que estorbe para conseguir o para ir en la consecución de ese gran ideal, ¿no? Y la segunda parte, ya más específica, es descubrir en los misioneros el testimonio más elocuente del mundo de hoy, de hombres y mujeres que gastan su vida, utilizamos la expresión de la primera parte, que gastan su vida por el gran ideal, del que nos hemos referido ya en la primera parte, de anunciar y promover el reino de Dios en la tierra, reino de justicia, de amor y de paz. Porque en esto consiste la misión, la vocación misionera, ¿no? La de un gran ideal, que es la de anunciar y promover, no solamente anunciar y promover, anunciar y reconstruir, ¿no? Anunciar y promover el reino de Dios. Bien. La portada, bueno, pues como veis en la portada hemos elegido, como siempre, una foto que les sirva a los chavales para mirarse en el espejo hoy o mañana, siempre decimos, ¿no? O en el presente, porque son adolescentes, o jóvenes, porque se pueden ver cómo se verían ellos el día de mañana, ¿no? Unos jóvenes, que bien perfectamente pueden ser unos jóvenes misioneros, perfectamente pueden ser jóvenes misioneros laicos o jóvenes misioneros religiosos, alegres, fundamental, y llevando la vida simbolizada en esa planta que lleva la misionera, por decirlo así, ¿no? Llevando la vida, ¿no? Eso es un poco el simbolismo que hemos querido reconocer en esta foto y que nos servía para la portada. Una foto que diera una imagen de la misión llena de luz, de alegría, ¿no? Pues que puedan descubrir esa realidad, ¿no? El título de Dos en Dos, pues como antes os decía, como nos cuenta el Evangelio, que Jesús envió a sus discípulos. Pasamos a la primera parte. En la primera parte, pregúntatelo todo, ¿no? En esta primera parte antropológica, a arar el terreno para que pueda prender la semilla de la catequesis querigmática, pues antes aramos el terreno y como siempre en estas catequesis de adolescentes y jóvenes, pues tenemos 4 recursos, ¿no? El primer recurso es de la película, ¿no? La película, como bien veis, bueno, la pregunta, aunque la pregunta la ponemos siempre, esto a lo mejor lo he dicho más veces, pero siempre viene bien recordarlo, aunque la pregunta la ponemos siempre en la primera página y por tanto con una vinculación directa a la película, y de hecho el vídeo de la película empieza con la pregunta no solamente sirve para la película, la pregunta sirve para los otros 3 recursos, para el cuento, para la lectura del Antiguo Testamento y para el poema, ¿no? Entonces, la pregunta que hemos querido poner aquí es un ideal en la vida. En pregunta, un ideal en la vida, es decir, ¿tiene sentido tener un ideal de la vida? ¿Merece la pena tener un ideal en la vida? ¿Qué es esto de tener un ideal en la vida? ¿Qué significa un ideal en la vida? Cualquiera de estas, digamos, distintas versiones de la pregunta sirven. Un ideal en la vida, desde la parte más cognitiva, ¿qué significa esto de un ideal en la vida? Para muchos chavales a lo mejor es la primera vez que lo oyen, a la parte más provocativa.
¿Merece la pena? ¿Querrías tú tener un ideal en la vida? ¿No? Bien, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, y la película que hemos presentado, pues es esta película que hemos visto ya el vídeo de la película, Un sueño posible, ¿no? Donde vemos pues esta idea. Fijaros que en la película hemos seleccionado el fotograma más grande que hemos puesto en el vídeo, es el de la voz en off, el de la reflexión que él se hace cuando tiene que decidir. La película hay una complicidad porque no aparece en el vídeo, que es que tiene que elegir entre todas las universidades le quieren fichar a él y él tiene que elegir entre diversas universidades. De hecho, como todas las universidades están interesadas en él, alguna universidad le intenta engañar diciéndole que si elige otra es porque la familia que le ha acogido no era tan desinteresada y estaba interesada en que fuera la universidad donde habían estudiado ellos, y le intentan comer el coco, y todo es por los intereses, ¿no? La familia era totalmente desinteresada en la... Pero bueno, ahí hay toda una complicidad que no sale en el vídeo porque no hace falta, eso ya para quien vea la película entera. Pero lo cierto es que se hace esta reflexión, y lo bueno de esta reflexión, que en el fondo no es una reflexión, es un trabajo para la universidad, de una redacción, de un pensamiento. Y entonces él habla del valor y del honor, como recordáis, ¿no? Y habla del valor y del honor en la clave de el valor para perseguir un sueño, y el honor, que significa querer ser fiel al sueño al que persigues. Eso, como mensaje humano, sin referencia trascendente, es un mensaje que cala, ¿no? No en todo el mundo, lógicamente, ¿no? Porque tiene valores humanos, porque quien busca el carpe diem, el disfrutar de la vida, no se plantea sacrificarse por un sueño, ¿no? Pero evidentemente en el contexto tanto de la película como sobre todo de la catequesis, este valor tiene una dimensión espiritual, ¿no? Y de hecho en la película, como tantas películas norteamericanas, aparece con naturalidad la referencia a Dios, ¿no? Y en esta película también, ¿no? Es decir, a él se le ayuda a descubrir que este sueño que tiene, el primero interesado en que él luche por este sueño es Dios mismo, ¿no? Porque Dios persigue nuestros sueños, porque en el fondo son sus sueños sobre nosotros. Si acertamos con que nuestro sueño es el sueño de Dios, pues entonces ese realmente es nuestro sueño, ¿no? Si no, no es, aunque nos lo creamos, no es nuestro verdadero sueño en la vida, ¿no? Entonces, pues un sueño posible habla de la posibilidad, es decir, que realmente los sueños se pueden realizar, y de la centralidad, ¿no? Y por tanto el valor y el honor. Aparece también, por ejemplo, en la redacción, en el texto, una idea muy importante, que es saberse de quién fiarse para ir adelante con su sueño, ¿no? Saber distinguir las personas que realmente necesitas y que te apoyan de verdad, o los que no, ¿no? Entonces, luego lo digo porque son claves que luego en la catequesis volveremos a ellas, ¿no? Bien, muchos ideales y sueños nobles y constructivos en la vida son capaces de motivarla y encauzarla, haciendo más felices a quienes los tienen, y en la mayor parte de los casos más felices también a los demás, ¿no? Eso también es una clave importante, ¿no? Lo que es bueno para mí es bueno para los demás, y realmente es bueno para mí. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar periodismo, ya sacerdote, que me lo pidió el obispo. Yo me acuerdo que justo el primer año mío de estudios de periodismo me coincidió con que me quedé solo en la parroquia, en San Blas. Y yo estaba muy agobiado. Y me acuerdo un día aquí en esta casa, arriba en el despacho, con el obispo auxiliar, que entonces era Javier Martínez, que hoy es el arzobispo de Granada. Me acuerdo que yo me quedé un ratito hablando con él, porque estábamos empezando con Alfa y Omega, y nos reuníamos con él todas las semanas. Y un ratito que me quedé a solas con él, le dije: yo no sé si esto ha sido bueno que hagamos esto de ponerme a estudiar periodismo, porque me encuentro agobiado y tal, pero ¿a ti te gusta?, me decía. Y yo le dije: sí, pero lo importante no es que a mí me guste. Y entonces me dijo una frase que se me quedó para siempre grabada. Me dijo: lo que es bueno para ti es bueno para la Iglesia, ¿no? Yo creo que esto nos lo podemos decir a todos, ¿no? Lo que es bueno, si realmente es bueno para ti y tú estás entregado a la Iglesia, pues entonces es bueno para la Iglesia, no solamente para ti, ¿no? Es una clave también de discernimiento importante. Y va en esta idea de unir lo humano a lo sobrenatural, ¿no? De no romper lo humano y lo sobrenatural, ¿no? Bien, puede ser el deseo de ser jugador de fútbol, como nos cuenta la película Un sueño es posible, o puede ser, como vamos a ver ahora, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, o puede ser compartir una comunión inigualable en el seguimiento de Cristo, como le cuenta San Francisco al hermano León al explicarle en qué consiste la verdadera alegría.
Fijaros, este cuento está puesto aquí con muchas intenciones, no solamente una doble intención, sino triple, cuádruple, muchas intenciones. Venía muy bien por muchas razones. Una de ellas es que cuando lleguemos al santo, vamos a presentar un de dos en dos, que es Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Y aquí, en el fondo, estamos presentando también a un de dos en dos, que es Francisco de Asís y el hermano León. Podía haber sido cualquiera de los otros hermanos, pero en este caso esta florecilla es una florecilla de San Francisco. Cualquiera de las florecillas de San Francisco que nos cuentan, es como toda esta historia que del boca a boca desde San Francisco, que cuenta pues todas anécdotas e historias de San Francisco, pues esta florecilla de San Francisco, que es preciosa incluso desde el punto de vista literario, es de una belleza impresionante este texto, pues nos muestra este de dos en dos, esta comunión. Pero va más allá de eso, ¿eh? Fijaros, el título es La perfecta alegría. Nos plantea ya, nos pone ya en la pista de que lo que vamos a estar profundizando en todo el cuaderno, el tema del gran ideal, de la vocación, de una vocación tan exigente como es la vocación de un misionero, no es una vocación de renuncias, pero no es una vocación de tristeza, no es una vocación negativa, no es una vocación que va en contra, sino una vocación al contrario, de alegría, ¿no? Entonces estamos en la parte humana todavía hablando de estas claves humanas, el gran ideal y aquí la alegría, ¿no? Y no una alegría cualquiera, sino la perfecta alegría, ¿no? Como sabéis, en el cuento parte de una pregunta, que es la que da el título a la florecilla, que es la pregunta que le hace el hermano León a San Francisco. Francisco, ¿cuál es la perfecta alegría? Y San Francisco, como buen catequista, no le da una respuesta de darle una definición, pues la perfecta alegría es esto, lo otro. No, lo que hace es que le recuerda un hecho que han vivido juntos, le recuerda una historia, y al final de la historia le dice: hermano León, esto que te he contado, esto que hemos recordado, esto que sentimos, esto es la perfecta alegría. ¿Y cuál es el cuento? El cuento, en resumen, es que van juntos como hacía siempre con los otros hermanos, por Asís o por cualquier lado, a misionar, van juntos y pues al final se topan con que les han cerrado el convento donde estaban, no sé, ya lo tenéis ahí, ¿no? Y entonces pues les echa una bronca el donde tenía, entonces no pueden hospedarse esa noche y tienen que con el frío hospedarse fuera. Pero toda esta vivencia, que podría ser una vivencia de dificultades, la viven tan unidos entre los dos, tan convencidos de que lo que están viviendo es lo más importante que se puede vivir en la vida, tan contentos de hacerlo juntos, que todas las dificultades son motivo de reírse de ello y de estar más unidos todavía, ¿no? Entonces es esta experiencia que es de las cosas más gozosas en la vida y que es propia también del apostolado, de la vida cristiana, que es pasar penurias juntos, ¿no? La experiencia que pueden pasar también muchos matrimonios en distintas dificultades, ¿no? Que cuando viven la dificultad unidos, la experiencia que se hace en el fondo de gozo, de superación, de reconfortarse el uno en el otro, que supera todas las dificultades, ¿no? Entonces, cuando le ha recordado toda la experiencia que está magníficamente contada, le dice, pues se dice aquí al final, es cuando le dice: si nosotros soportamos todas esas cosas pacientemente y con alegría, pensando en los sufrimientos de Cristo bendito, los cuales debemos soportar por su amor, oh hermano León, escribe que ahí y en eso está la perfecta alegría. ¿Qué les preguntamos? Les hacemos las dos preguntas. La cognitiva, que es la que le hace el hermano León, que es la perfecta alegría, a lo mejor se esperaba una definición, y la existencial, que es la importante, que en el fondo es la misma pregunta, ¿no? ¿Entiendes la respuesta de Francisco a la pregunta del hermano León? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te convence? ¿Cómo la explicarías, ¿no? Entonces yo creo que aquí pues vemos que aparece, ¿no? Es bueno, os pongo aquí en el recuadro, yo creo que es interesante, es bueno que los chicos se hagan a partir del relato la pregunta clave.
¿En qué consiste la verdadera alegría? San Francisco dice en esto. ¿Pero a qué se refiere? Atreviéndose a hacer una definición. La perfecta alegría consiste en, y o explicándola desde lo que sugiere el relato. Y si les convence, sería bueno, si hay tiempo, pues crear un poquito de debate en el buen sentido de la palabra, de diálogo. Pero, ¿y esto te convence? La clave de si les convence es si ellos tienen algún tipo de experiencia parecida, aunque sea más pequeña. Pues si tiene algún tipo de experiencia, en su experiencia de amistad, parecida a esta, entonces lo van a entender enseguida. Entonces, bueno, pues es una manera de irles preparando para entender lo que es la verdadera alegría del misionero, ¿no? O de la misión de la Iglesia. Luego nos vamos a escuchamos, ¿no? Y en escuchamos nos encontramos con la escalera de Jacob. Yo os cuento que yo pensé en este relato de la escalera de Jacob precisamente por un librito que yo leí hace ya muchos años y que me encantó, que es La escalera de Jacob, del cardenal Martini, de este cardenal jesuita que ya falleció, que era un gran biblista, que fue patriarca de Venecia muchos años, ¿no? o de Milán, perdón, arzobispo de Milán, ¿no? Arzobispo de Milán. Y él tiene muchísimos libritos con temas bíblicos, ¿no? Pero él coge de un solo texto de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, hacía un libro entero, con libros pequeños, ¿no? Porque eran meditaciones, y le sacaba un jugo desde la cultura de hoy, que era impresionante, desde la psicología, Y este librito a mí me gustó mucho porque él en estos libritos la clave que le encuentra es que en el fondo Jacob, en el contexto del sueño de la escalera, él está ante una encrucijada. ¿No? Es el tema de las encrucijadas en la vida, ¿no? Tiene que elegir un camino u otro, y cualquiera de los dos caminos que elija le resulta difícil, ¿no? Fiarse de Dios y fiarse de la llamada que tiene, o asegurarse de las cosas que ya tiene, ¿no? Por tanto, aquí también está la dimensión misionera. Y él está en esa duda, en esa encrucijada, ¿no? Entonces, el cardenal Martini habla de tantas situaciones que son encrucijadas en la vida de todas las personas, ¿no? Y como el sueño, la idea está de que Dios a veces nos habla por los sueños, ¿no? El sueño aquí significa como un toque, ¿no? Del espíritu que dice, hombre, mira a ver, ¿no? Mira a ver a dónde te lleva. La valentía de elegir, ¿no? Y entonces, pues ahí aparece esa imagen de la escalera, ¿no? Donde él ve claramente que una cosa es usar la escalera para ir adelante y otra es para retroceder, ¿no? Para avanzar o para retroceder, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se nos habla de esta escalera, del sueño de Jacob. Entonces es bueno leer el texto, que es un texto además muy bonito, ¿no? Aparece todo el lenguaje de la teofanía, ¿no? De la manifestación de Dios en un lugar determinado, ¿no? Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo, ¿no? Cuando despierta, ¿no? Cuando Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que había colocado por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite por encima. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque antes la ciudad se llamaba Luz, ¿no? Porque en ese lugar él había recibido como esta revelación, ¿no? De la promesa de la descendencia, ¿no? Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido, ¿no? Entonces, bueno, pues como los sueños que aparecen tanto en el Antiguo Testamento, también de los grandes profetas, que son sueños vocacionales, ¿no? Son sueños donde ver, o en última instancia el sueño de José, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Bien, entonces tenemos este texto del Evangelio, ¿no? El recuadro, importante las dos preguntas. Seguimos con el sueño, ¿eh? Como veis, seguimos trabajando la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu escalera? Es decir, ese espacio donde tú puedes, ese ámbito donde tú puedes discernir, donde tú puedes encontrar luz, ¿no? Como él la encontró en el sueño, en su sueño, en la escalera, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu sueño? Bien. Y luego de ahí nos pasamos a soñamos. De sueño a soñamos, del sueño a soñamos, ¿no? El soñamos es siempre con ese epígrafe de soñamos, que hace referencia al poema. Y aquí os he puesto un poema
de autor bien conocido por todos los que estamos aquí, que es Álvaro Ginel, que tiene poemas muy, muy bonitos. Lo que pasa es que como él no los ha publicado en un libro, los tiene en la revista Catequistas, pues lleva años dirigiendo la revista Catequistas y muy de vez en cuando, pues yo creo que en casi todas las revistas aparece un poema, una oración suyo, y la verdad es que los hay que son muy bonitos en su profundidad religiosa, su profundidad humana y religiosa, y también en su belleza literaria, ¿no? Y este nos venía de maravilla porque tiene que ver con el sal de tu tierra, tiene que ver con la oración, o sea, aquí hay una continuidad, hay referencias, hay expresiones que van a salir continuamente, ¿no? Señor, nos sacaste de la tierra, ¿no? Con la idea original que nos decía Luis, el misionero, empieza a explicar esa oración refiriéndose a Abraham, ¿no? Sal de tu tierra de Abraham, ¿no? Bueno, pues aquí nos encontramos con Señor, nos sacaste de la tierra donde servíamos a los señores que nos esclavizaban, al consumo, los caprichos, el mime conmigo y basta, o el todo se resume en tener y pasarlo bien. Son las miras pequeñas de una esclavitud casi imperceptible, porque se disimula yo estoy bien, porque hago lo que quiero. Nos sacaste, Señor, de las miras cortas y nos abriste al horizonte de la gratuidad. Todo a nuestro lado es puro regalo. Nada es tan nuestro que nos lleve a pensar solo en nosotros. Nada nos libera tanto como levantar los ojos al cielo y reconocerte como Señor. Nada nos libera tanto como mirar a los otros y en ellos sentir la huella de tu presencia. Nada nos aprisiona tanto como poner los límites del mundo en la frontera de nuestros intereses, de nuestro interés. Nada nos hace tan libres como reconocerte, nuestro libertador, ¿no? Como veis, aquí hay una clave muy importante que es, primero ya es muy explícita, es una oración, pero es muy explícita, pero es muy antropológica también, es muy implícita en el sentido de que parte de esta experiencia profundamente humana, ¿no?, de que la libertad significa una disponibilidad a una aventura que va más allá de nuestras seguridades. Porque lo más fácil cuando no somos valientes en la vida y nos quedamos en nuestras seguridades, en el fondo es quedarnos, es ser esclavo de las cosas, estar apegado a las cosas que tenemos y no queremos descubrir lo que la vida nos puede deparar si no estuviéramos atados a esas cosas, ¿no?, que pueden ser personas, lugares, estilos de vida, etcétera, ¿no? Entonces, entra muy en el lenguaje de los chavales, porque claro, esto de el consumo, los caprichos, el mime conmigo y basta, no me digáis que el mime conmigo y basta no es una descripción del paso por el que pasan los adolescentes, ¿no?, en esa etapa psicológicamente muy determinada del egocentrismo adolescente, ¿no? Pues está muy bien reflejado también para ellos este poema. Pero luego en la segunda parte del poema vemos que la clave está en que la verdadera libertad consiste en dejarse llevar por el libertador, ¿no? Que la verdadera libertad no de elegir una vida sin fronteras, una vida sin ataduras, en ese sentido es una libertad que no quita nada, ¿no? Esto recuerda un poco la frase de Benito XVI a los jóvenes, ¿no?, de Cristo lo da todo y te da todo y no te quita nada, ¿no? Va un poco en esa línea, ¿no? Bien, entonces, en el recuadro lo que ponemos es señores que esclavizan, miras cortas, etcétera, ¿te suena? Le preguntamos a los chavales. ¿Quieres de verdad ser libre? ¿Quieres conquistar la libertad de hacer algo grande en la vida sin límites, sin fronteras? ¿A quién acudirás? ¿No? Bien. Yo aquí lo explico un poco y aquí sí que he puesto, me parecía interesante el proponeros esta clave de las 3 preguntas que les hacemos en el recuadro, ¿no? Que primero les preguntamos si les suena, o lo de las miras cortas. Luego las 3 preguntas claves sobre los 3 pasos a dar en la búsqueda de la libertad. En el fondo, aquí hay 3 pasos a dar que están en el poema, en la búsqueda de la libertad, ¿no? Primero, querer de verdad ser libres, ¿no? Quererla. ¿Quieres de verdad ser libre? Segundo, apuntar alto, apuntar alto, no quedarte a medias, ¿no? ¿Quieres conquistar la libertad de hacer algo grande en la vida sin límites, sin fronteras? Y luego buscar ayuda, porque uno por sí mismo no puede, ¿no? ¿A quién acudirás, no? Libertad no significa independencia y autosuficiencia, sino elegir de quién depender, con quién compartir su consecución. Por tanto, aquí encontramos también una continuidad con lo del cuento de San Francisco y del hermano León, ¿no? Bien.
mi diario y todo esto que tiene que ver conmigo. Y ahí, pues, la foto, pues, vemos ya pues una referencia al camino, ¿no? Estamos con los misioneros, pues el camino, ¿no? Pies en el camino, ¿no? Pasamos a Ven y Escucha, pasamos ya a la segunda parte. Cuadros en la primera página con la sombra, cuadros, presentación de la segunda parte, todos los cuadros aportan algo, ¿eh? En esta ocasión todos aportan alguna cosa de lo que luego vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la intrepidez en las resoluciones, que aparece en el primero, ¿no? Para hablar del poema de José María Pemán, aquí aparece esta idea, ¿no? De que las resoluciones en la vida hay que tomarlas al paso, ¿no? Cumplirlas al vuelo, ¿no? Que es una expresión del mismo autor, pero que evidentemente esta expresión no tiene nada que ver con el poema que luego vamos a poner, con el poema, no, con el extracto de la obra teatral que luego vamos a poner de José María Pemán, ¿no? Por ejemplo, aparece también la idea del dejarse reconocer de Jesús en todo el mundo, ¿no? Que Jesús, si quieres buscar a Jesús, lo vas a poder encontrar en cualquier parte del mundo y en todas las partes del mundo, ¿no? Esta idea de la universalidad. La presencia de Jesús en medio del de dos en dos, ¿no? Esta idea de que el dos en dos no solamente porque Jesús quiere enviarnos de dos en dos para que no vayamos solos y vayamos con la compañía del otro y por tanto con la compañía de la Iglesia, sino porque donde dos o tres están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, que vamos con su compañía, ¿eh? Entonces, eso aquí ya se va presentando, ¿no? O la irrupción permanente de Jesús en la historia y la valentía de la proclamación misionera. Bien, vamos al divino impaciente. La imagen está tomada, no la imagen del cuadro, que es, como veis, pues simplemente es un San Francisco Javier de una vidriera, ¿no? Sino la idea de la imagen, de imaginarse, es una obra de teatro, por tanto, de imaginarse la escena, ¿no? La representación de la escena, ¿no? Está tomada de todo un clásico de nuestro teatro, El Divino Impaciente de José María Pemán. Por cierto, un gran literato español, un gran poeta. La Oda a la Eucaristía yo creo que es lo más profundo que se ha escrito teológicamente de la Eucaristía en poesía, ¿no? Un gran autor de teatro, pero pues en España, por la cultura dominante, pues completamente relegado, ¿eh? No se le tiene, como vivió durante el franquismo en España y no protestó, pues entonces ya se le considera que es políticamente incorrecto y entonces está relegado, ¿no? Bien, aunque luego él era muy crítico, pero era crítico desde dentro, ¿no? Pero tampoco se metía él en muchas historias, ¿no? Pero un gran autor, ¿no? Bien, yo hago aquí esta apología de José María Pemán porque quede, ¿no? Por meterme en líos. Entonces, para asomarnos, este es al bellísimo diálogo poético entre San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. El Divino Impaciente es una obra preciosa, ¿no? Y yo os cuento aquí una experiencia que a lo mejor ya os la he contado, pero la he querido escribir para tenerla así más fácil y no enrollarme. Conozco a un sacerdote cuya llamada vino al representar al San Francisco Javier en una función en el castillo de Javier, pero después en el contexto del final de un campamento. En todo el campamento, todas las tardes tenían unas horas cada grupo para una actividad y él con su grupo era un campamento de jóvenes, él con su grupo estaban ensayando la obra del Divino Impaciente para luego representarla cuando llegáramos a Javier, ¿no? Al castillo de Javier. Entonces, se dio cuenta de la conexión directa entre la sentencia de Jesús, a la que hace referencia en el diálogo Ignacio de Loyola: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará o la ganará, ¿no? Entonces este joven entendió perfectamente que esto que Jesús dice lo entendió en este contexto del diálogo de Ignacio y de Francisco, y lo entendió desde la perspectiva de Francisco, y se dio cuenta de que él existencialmente estaba en la situación de Francisco, de una lucha interior entre el gran ideal de responder a una vocación que él sentía que Dios le llamaba, o tener miedo y querer ir pues con la seguridad. Entonces él descubrió perfectamente, se vio tan identificado desde la belleza literaria del poema, ¿no? Fijaros que aquí simplemente yo lo que para el trabajo en la catequesis solamente he recogido una parte mínima del diálogo, ¿no? Pero es una parte esencial, pero mínima, son 4 intervenciones, ¿no? Ignacio
le dice a Javier: el dolor de tu alma ardiente, Javier, me da pena verla arder sin que dé luz ni calor. Eres arroyo baldío que por la peña desierta va desatado y bravío. Mientras se despeña el río, se está secando la huerta. Javier le contesta: no vive Ignacio infecundo quien busca fama. Pues claro, Ignacio, hay que entender el contexto. Francisco Javier era pues el niño bien de la Universidad de París, el navarro alto y bien parecido, líder entre todos los universitarios, con un gran futuro por ser de la casa de Javier, una de las casas más importantes, uno de los apellidos y de la nobleza más importante de España, y con un gran futuro en todos los sentidos, y de repente se encuentra con un bajo, cojo y viejo Ignacio de Loyola, que está estudiando también, porque se pone a estudiar después de su conversión, y sin embargo la profundidad humana, espiritual de Ignacio de Loyola, pues Francisco queda enseguida cautivado, ¿no? Entonces por él tiene una gran confianza con él, y en el fondo lo que está haciendo Ignacio de Loyola es haciéndole lo que hoy llamamos un acompañamiento personal, ¿no? Y entonces en ese acompañamiento, una dirección espiritual, en ese acompañamiento espiritual, pues él tiene este diálogo, ¿no? Ignacio: qué abismo disimulado y profundo, ¿qué importa ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? Que esa es la referencia indirecta al texto del Evangelio, que luego en otros momentos del diálogo aparece de un modo más explícito el texto del Evangelio, ¿no? Javier: ¿me quieres pues apartado de todo? ¿Pides quizá que deje hacienda y estado? Hacienda, es decir, todos sus bienes, todo lo que va a heredar, todo su castillo, sus tierras, y estado, ¿no? El de ser un gran noble, ¿no? Y ese: me pides demasiado, ¿no? Le dice, ¿no? E Ignacio, fijaros, esa es la dimensión propositiva de la vocación. En este caso de la vocación misionera, pero de toda vocación, ¿no? La dimensión propositiva. Yo te ofrezco mucho más. Este es el mensaje que la Iglesia, que desde la Iglesia en la catequesis queremos mandar a estos jóvenes. Yo te ofrezco mucho más, ¿no? Cuando el aplauso te aclama, ya piensas que estás llegando a tu más alto destino. ¿No ves que el tuyo es divino y que así te estás quedando a mitad del camino? ¿No? Pues todo el diálogo es así de bonito, ¿eh? Es una belleza literaria que es magnífica, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues se trata de asomarles al divino impaciente, que nos ayuda lógicamente también pues a preparar el Evangelio, ¿no? Y decimos en el recuadro: la doble pregunta en realidad es una sola, pretende la misma provocación, la vocación misionera. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Quedarte a mitad del camino o llegar a la meta de la divina aventura de tu vida? Y cuidado, aquí os pongo yo una nota, me parece interesante, esta expresión, me parece que es una expresión muy catequética para hablar de la vida cristiana, de la vocación cristiana, de cualquiera de las vocaciones específicas en la vocación cristiana, que es la expresión divina aventura. Es muy catequética para estos chavales. ¿Por qué? Porque une las dos dimensiones, la sobrenatural y la humana, es decir, que lo sobrenatural no anula lo humano, ¿no? La sobrenatural con la palabra divina, la natural con la palabra aventura. ¿Qué chaval no dice sí a plantear, si le plantean en su vida el poder vivir una gran aventura, ¿no? Esa es la gran provocación, ¿no? En las crónicas de Narnia explica muy bien el autor, Lewis, la apertura del armario que lleva, ¿no? en el desván, y que lleva a un mundo mágico, ¿no? O sea, ¿qué niño que le dices, si abres esa puerta puedes encontrar una gran aventura? ¿Qué niño no abre esa puerta? ¿Qué adolescente no abre esa puerta, ¿no? Entonces, el tema de la aventura desde el sentido humano y la divina, ¿no? Es muy importante para entender la vocación, cualquier vocación, porque viene de Dios, es divina. Porque pone en marcha todas las capacidades humanas y resulta apasionante, esa aventura, ¿no? Bien, entonces, vamos ya a Joana. Admiramos. Hombre, lógicamente en Admiramos, ¿qué íbamos a poner en este cuaderno? Pues el testimonio de una misionera, en este caso es una misionera comboniana, una misionera española comboniana, ¿no? El testimonio de vocación misionera de la joven Joana con las misiones combonianas muestra del santo patrono de las misiones, San Francisco Javier, dos rostros concretos.
por la referencia a San Francisco Javier en Miramos, ¿no? Que también nos he dicho, lógicamente, que la elección de lo del Divino Impaciente va porque luego vamos a hablar de Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier, ¿no? Entonces ya es un adelanto, ¿no? Desde hace 5 siglos y hoy es lo mismo, la experiencia es la misma. La de esa doble dimensión de la catequesis bíblica de esta unidad. La dimisión a dientes a la que Jesús manda a sus apóstoles y la del 2 en 2 con el que hace ese envío, tal como nos lo cuenta San Lucas en el Evangelio, ¿no? 2 claves de la misión, ¿no? Que es sin fronteras, a dientes, que supone salir de la propia tierra para ir a cualquier parte del mundo, la universalidad, y que no es una misión individual, sino que es una misión eclesial de 2 en 2, ¿no? El testimonio concreto de Joana facilita una constante en la renuncia de la vocación cristiana. No se renuncia nunca a la verdadera vocación humana. Va para ellos, ver para ellos si hay tiempo el vídeo, y ahí os he puesto, que desde luego eso tal y como está puesto no sirve de mucho, pero bueno, el vídeo es, el que os he puesto aquí es, si lo queréis apuntar es, en los vídeos que hemos hecho de la Fundación Crónica Blanca, es el vídeo del año 2017 de la vocación a la vida consagrada. Es un vídeo que nos pidió la Delegación de Vocaciones de la Diócesis de Madrid para expresar lo que es la vocación a la vida consagrada, ¿no? Y nosotros hicimos ese vídeo con esta clave. O sea, a la hora de hacer un vídeo de este tipo, tienes que hacer una propuesta, tienes que elegir un tema, tienes que elegir un mensaje, entre tantos muchos que hay. No tiene que ser algo tiene que ser muy concreto. De muchos mensajes que se pueden dar sobre lo que es la vocación a la vida consagrada, uno. Y nosotros elegimos un tema. En la lluvia de ideas que hicimos a la hora de hacer el vídeo, pues surgió el tema, un poco a la luz del lema que se proponía ese año, que era el tema este de que la vocación de la vida consagrada, que supone renunciar a otro camino en la vida al que se hubiera llevado si no hay una vida consagrada, pero si se es fiel a la vocación, al final uno le vuelve a vivir, y además en plenitud, la vocación humana que tenía, ¿no? Porque la vida luego lleva a que, y esto es una constante en la vida, por lo menos en un porcentaje altísimo de la vida consagrada y la vida misionera. Mira, yo que iba para... Y luego resulta, entonces son 4 ejemplos, pues un salesiano que antes de descubrir o de decir sí a Dios en su vocación a salesiano, pues él lo que le gusta es el deporte y ser entrenador. Y luego se ve como salesiano entrenando en un colegio, ¿no? Entonces dice, pues a más y más, ¿no? He cumplido la misión importante, pero Dios en el 100 por 1 me da el poder vivir también mi vocación humana. O una enfermera, que es el caso de Joana, la vocación a la medicina, se hace misionera, y al final sigue viviendo esa misma vocación, pero desde la misión, ¿no? Entonces, un poco esa es la clave de ese vídeo, que yo lo aconsejo y que vale para el tema de la vida consagrada, pero vale también para el tema de la... Luego le preguntamos a Jorge, que como se nos va a mitad del ya se estará llamando por teléfono, pero luego le preguntamos el nombre del vídeo, porque yo no me acuerdo. Y él sí que se lo sabe, porque como tuvo que dedicar muchas horas a editarlo, pues eso no se lo olvida, ¿no? Luego se lo preguntamos. Bien, entonces, está el tema este de dónde nos hemos quedado aquí. El recuadro, la pregunta incide en la misma provocación que le da que la de la sección anterior, ¿no? Esta provocación a la divina aventura que antes decíamos, ¿no? Bien, Joana. Esta es la divina aventura soñada por Dios para Joana. ¿Cuál habrá soñado para ti? Aquí la pregunta es muy directa, ¿no? Que ellos se puedan hacer esta pregunta. ¿Cuál habrá soñado para ti? ¿No? Porque como veis, también esto es... Aunque hayamos hecho 6 cuadernos de 6 vocaciones, y el primero de todos es la vocación cristiana en general, con las bienaventuranzas, en el fondo los otros 5 inciden en la misma idea. No se trata tanto de proponer la vocación a la misión a dientes como volver a despertar la dimensión vocacional de la vida, ¿no? Con ocasión de la presentación de la misión a dientes, ¿no?
Bien. Entonces, luego seguimos con escuchamos, ya que es un poco la parte central de toda la catequesis, con el texto del de dos en dos. La proclamación de este evangelio ofrece la posibilidad de que tus catecúmenos y catequizandos, no sin tu ayuda, puedan sentirse de algún modo también involucrados en estas prácticas misioneras a las que Jesús manda a sus seguidores. Es decir, esta idea, por cierto, tan ignaciana, ¿no?, de meternos en la escena, bueno, pues meterse en estas cenas, meterse entre los discípulos de Jesús, ¿no?, a los cuales Jesús envía de dos en dos, y que ellos vean cómo hacer esto. Es más, sería recomendable con ocasión de este de dos en dos que, sin perder el contexto meditativo y oracional de la lección divina, pueda en los mismos bancos de la capilla o sillas del oratorio de dos en dos imaginarse parte de este envío, ¿no? Que imaginamos que nos está enviando Jesús el Evangelio y nos toca ir nosotros de dos en dos. ¿Y qué nos ocurriría? ¿Qué nos pasaría, ¿no? Entonces, que puedan tener este envío, ¿no? Y compartir como harían para ir por las aldeas a anunciar el reino de Dios, de modo que lo hiciesen unidos entre ellos, garantizando la presencia de Jesús por él prometida, donde dos o tres estén reunidos en medio, estar en medio de ellos. Yo recuerdo en uno de estos campamentos misioneros que yo hacía en mis años jóvenes, hacíamos en la parroquia de San Blas con las misioneras agustinas recoletas, pues en uno de estos campamentos, me acuerdo, hacíamos los campamentos en Navarra, en Monteagudo, y un año nos fuimos un día entero a la sierra de, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre que tiene, un bosque que hay por allí cerca, magnífico, vamos, no cerca, en Navarra, pero no tan cerca, y fuimos en autobús y ahí pasamos el día, como si fuera un día de excursión, ¿no? Y tuvimos la misa en el bosque, y entonces a mí las hermanas por poco me matan porque no estaba preparado, pero esas cosas que uno dice, lo recuerdo, esas cosas que te pasan, que lo sentí en el momento de mitad de la misa. Teníamos la misa en el campo, era el texto del Evangelio era este, y entonces se me ocurrió y dije, pues la misa hoy va a durar un poquito más de lo previsto. Como teníamos otro plan después, pues sobre la marcha lo cambié y les dije a los chavales, ahora después del Evangelio vais a ir de dos en dos y vais a vivir este Evangelio y vais a ver estas claves y tenéis que, con cualquier persona que os encontréis, pararle y decirle lo que estáis haciendo y decirle que habéis escuchado este Evangelio y que queréis anunciarle a Jesucristo y luego en una hora volvéis, ¿no? Y a la hora volvieron y contaron todo lo que les había pasado, ¿no? Y entonces ya continuamos la misa, ¿no? Bueno, y aquella experiencia les encantó, fue de las experiencias que recordaron del encampamento más, ¿no? Bueno, pues si esto yo me atreví a hacerlo en mitad de una misa, no sé si ve luego este vídeo algún liturgista, a lo mejor me manda un monitum de queja, ¿no? Pero bueno, en una misa, en un campamento, pues yo creo que igual se puede hacer en la lección divina también, que a lo mejor no la idea de salir fuera porque están en la parroquia, no van a anunciarle el Evangelio al catequista de al lado, pero sí por lo menos entre ellos, y desde luego si este cuaderno se trabaja en un campamento, pues este tipo de posibilidades son muchas, ¿no? Importantes como siempre las cuatro palabras explicadas. La mies, que expresa la inmensidad de la misión, ¿no? La mies es mucha, los obreros pocos, pero es que la elección de la palabra mies no es por parte de Jesús, no es aleatoria, no podía haber elegido otra, es que precisamente el concepto de la mies habla de la abundancia, ¿no? Y por tanto en el fondo es una redundancia. Mies y mucha es una redundancia, ¿no? La mies siempre es mucha, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, la mies expresa la inmensidad de la misión. La misión nunca se acaba, nunca podemos decir, ya hemos terminado de misionar, ¿no? El campo de la misión es infinito, ¿no? Los 72 discípulos que representan a todos los pueblos, representan a todos los pueblos conocidos, aquí como siempre los números bíblicos con toda su simbología, ¿no? Y fijaros, esto es muy interesante, no lo pone en el recuadro, pero os lo digo yo porque esta idea la comparto con vosotros. Hoy en día me estoy refiriendo a los últimos 10 años, ¿no? Todo el discurso de la teología misionera, la misionología, una de las claves de la nueva misionología es, en un mundo globalizado, es esta relectura del concepto de misión a dientes, incluso cambiándole
las palabras. Y entonces, en lugar de hablarse de misión adientes, se habla de misión intergentes, ¿no? En lugar de la misión a las gentes, porque cuando dices la misión a las gentes siempre parece que el punto de partida es el mismo. La vieja Europa de raíces cristianas, tal, y luego están los demás continentes que hay que misionar, ¿no? Misión desde el siglo XVI, San Francisco Javier, luego importantísimo en el siglo XIX con el colonialismo, y entonces desde aquí salimos a misionar al resto de los continentes. Entonces, la palabra misión adientes a las gentes en principio es neutra, no dice que sea de Europa al resto de los continentes, pero muchas veces la hemos interpretado un poco en esta clave. Siempre el punto de partida es el mismo. Mientras que el punto de partida son todos los lugares del mundo. Y cuando la Iglesia está establecida ya en todos los continentes, ya la misión adientes no es la misión desde Europa al resto de los continentes, sino es la misión desde cada continente al resto de los continentes. Y de hecho ya hay misioneros, auténticos misioneros americanos que vienen a Europa a misionar. Lo importante de la misión es que salen de su tierra, lo dejan todo, para irse a otra cultura, a otro lugar, y dar la vida para la evangelización. ¿Por qué un misionero español puede serlo yendo a América y un misionero americano no lo puede ser viniendo a Europa? No hay ninguna razón. Por tanto, por eso algunos están planteando que podríamos dejar de hablar de misión adientes y de hablar de misión intergentes. Bueno, pues yo pensaba ayer al preparar esto, pues es que esto ya está en el Evangelio, ya está en el 72. Que dice Jesús. Porque si el 72 simboliza de todos los lugares de la tierra en los discípulos, no está hablando aquí Jesús de ir por todo el mundo, que dirá luego en la ascensión a los cielos, que ahí está la universalidad del destino del envío, sino que está hablando de la universalidad del punto de partida del envío. Los 72 están representando, aunque sean todos judíos, vamos, con trenzas y con nariz aguileña, porque no habían salido de Palestina en su vida, pero están representando ya la Iglesia que va a ser universal, como Jesús ya la ve como una Iglesia universal. Y están representando a las 72 pueblos conocidos en aquel momento, como misioneros, no como destinatarios de la misión, sino como misioneros, ¿no? Por tanto, aquí está ya la misión intergentes, ¿no? Bien, parece que es una clave que es interesante, ¿no? El comer y beber, lo que tengan, esto es importantísimo, fijaros, que parece que no le damos importancia. Y entrad en vuestras casas y comed y bebed de lo que os pongan. Yo me acuerdo cuando yo le escuchaba esto en el Evangelio, decía, hombre, sí, no queda bien decir esto no me gusta, ¿no? No, pero es que va mucho más allá de eso. Es entrar en cada cultura, sobre todo cuando para la cultura judía el tema de la alimentación es un tema muy delicado. Los demás pueblos son paganos porque comen de todo. Nosotros somos los verdaderos porque sabemos lo que podemos comer y lo que no. Y la gran disputa con San Pablo, con los gentiles es, entre otras cosas, que pueden comer de todo. Entonces, fijaros, comed y bebed lo que os pongan, es decir, inculturaos. No está utilizando Jesús esta palabra, pero el mensaje es el mismo, inculturaos, es decir, haceros uno con cada casa en la que entréis, con cada pueblo, con cada nación, con cada lugar al que vayáis, haceros uno a sus costumbres, a su gastronomía, a sus tradiciones, ¿no? Por tanto, la inculturación, ¿no? Y luego la urgencia de la misión, ¿no? No saludéis a nadie, representa esto, ¿no? Si te vas de misionero no te estés 3 semanas despidiendo, te vete ya de una vez, ¿no? O no estés saludando a todo el mundo por el camino, ¿no? La urgencia de la misión, ¿no? Bien, entonces que no permite perder el tiempo. Respondemos las 4 preguntas. Siempre decimos que depende de cada cuaderno, alguna de estas 4 preguntas que respondemos, que son siempre las mismas, es más importante. Hombre, pues posiblemente si tuviéramos que elegir una de estas, seguramente en este caso sería la tercera. ¿En qué quiere el Señor cambiar mi vida? Como en todas las cuadernos vocacionales, ¿no? Porque la vocación significa un cambio de vida, ¿no? El descubrir la vocación, ¿no? Entonces ahí aparecería. Pasamos a meditamos. Meditamos. Seamos valientes. Yo aquí he recogido un texto muy cortito de nuestro arzobispo, del cardenal Carlos Osoro, que habla de esta valentía, ¿no? Y para la práctica misionera no se quede en un juego la invitación del cardenal Osoro a los jóvenes a ser valientes, la oración de sal de tu tierra de Pasiloide, ayudará a descubrir que la llamada a la misión exige muchas renuncias y liberarse de muchos apegos y comodidades en pro de poder vivir una divina aventura. En concreto, seamos valientes. Aquí habla de la palabra valentía, audacia y, importantísimo, sin descartar a nadie.
el espíritu misionero es el que va a llevar el evangelio a todos sin exclusión. No, estos sí, pero estos no porque me caen muy mal, estos no sé qué, estos mejor no entro porque... No, sin excluir a nadie. Si esta es la actitud del misionero a dientes, del misionero que sale fuera de su tierra, también es la actitud del misionero catequista que está aquí. ¿No? No voy a excluir a las familias, unas y otras no, a los niños, a los adolescentes, unos y otros no, sino a todos, ¿no? La universalidad, ¿no? Sin descartar, como diría el Papa Francisco, sin descartar a nadie, ¿no? Sal de esta tierra. Este precioso texto de Paxiloe, que es una oración. Sí, es una oración, porque es una oración primero en la clave de la oración de Dios al hombre, ¿no? Porque es lo que Dios, lo que se pone en negro sobre blanco es lo que dice Dios al hombre. Dice Dios: sal de esta tierra, deja la casa paterna, ponte en camino, yo te mostraré otra tierra, no te quedes, ¿no? Aquí unas personas han puesto cadenas a otras, no te acomodes, o sea, todo va, no, ven y sígueme, ¿no? Va todo como de Dios, ¿no? Y luego toda esta idea de la ciudad, ¿no? Que es muy bonita porque en el fondo es una idea bíblica, ¿no? La gran Jerusalén, la ciudad nueva, ¿no? Dice el Apocalipsis, la ciudad nueva, los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Que es el reino de Dios en su plenitud al final de la historia, ¿no? Esa es la ciudad nueva que persigue el misionero, ¿no? La realización y el adelanto a la ciudad nueva, anunciar la ciudad nueva, ¿no? Bueno, ya hemos visto el vídeo de Luis Alfonso, yo creo que ha sido de los vídeos que ha quedado mejor, ¿no? Luis Alfonso además es cantante, tiene varios discos o CDs con canciones, y de hecho en el vídeo se ha puesto de fondo una de sus canciones, ¿no? Pero yo también, como recomendación, si hay tiempo, pues además del vídeo, hablarles un poco de él, buscar alguna canción suya, que son canciones muy juveniles, ¿no? Las que tiene, ¿no? Y bueno, la verdad es que está aquí todavía en Madrid, pero me parece que ya el mes que viene se va, porque ha estado muchos años en Chile y ahora se va no me entera muy bien a dónde le llevan, pero se va a otra misión, ¿no? Pero el tiempo que ha estado aquí, pues ha tenido mucha vinculación con la diócesis por algunas cosas concretas que la diócesis le ha pedido, y por eso yo me atreví a pedirle el que grabara este vídeo, ¿no? Bien, y luego tenemos... ya está, ya con esto, y la canción la canción, esta es una canción interesante, la canción de Ain Karem, sabiendo que es verdad que la música de Ain Karem a lo mejor no es muy para estos adolescentes, y hemos puesto muchas en los cuadernos de Ain Karem, es una de las pegas de que yo más he recibido, pero bueno, también es bueno que ellos puedan amoldar el oído a otros estilos, ¿no? Y lo bonito de esta canción, como muchas de las también de Brotes de Olivo y tal, es que es una canción muy bíblica, una canción muy bonita, y es muy novedosa, porque a ritmo flamenco pone música la profecía de Isaías sobre el siervo elegido que trae la salvación a todos los pueblos. Prácticamente la letra de la canción es la profecía de Isaías sobre el siervo de Dios, que es Jesús, ¿no? La profecía del enviado, ¿no? Pero puesta en un ritmo así medio... y es bonita, ¿no? Bien, nos damos ya a la tercera parte, la formativa. Abre los ojos. En Abre los ojos simplemente hacer referencia, porque los cuadritos son solamente de presentación de las 7 secciones, pero fijaros la foto de fondo, porque la foto de fondo, al ser el cuaderno de las misiones, prácticamente el resto de las fotos que aquí aparecen, excepto las fotos pues de San Ignacio de Loyola o alguna más, pero hay 1, 2, 3 y 4. Es decir, con estas son 4 fotos, luego las vamos viendo, que están tomadas de esta misión en Angola, que yo conocí en el viaje que yo hice a Angola con ayuda de la Iglesia Necesitada, con una serie de proyectos, ¿no? Y entonces, misión ejemplar en Angola, en un lugar en medio de la selva donde ni siquiera llegó la guerra civil, que duró 30 años, y en la que un anciano misionero llevaba más de 40. El resto pongo aquí de las fotos, está tomada también de allí, ¿no? De hecho, aunque hagamos un adelanto, si os vais a la página 18, digo para que luego no se me olvida, el que está con el pelo blanco, calvo con el pelo blanco, es el misionero, que era un monje
cisterciense, portugués, y en esa llamada que se hizo en no sé qué años, pues de monjes y monjas de clausura que salieran a la misión, que hizo el Papa, bueno, pues él salió, y cuando yo estuve, que fue hace 10 años, o más de 10 años, ya llevaba el 40 años allí. O sea que... Y realmente para mí fue el modelo de novela de un misionero. Un misionero que lleva 40 años allí y esa es su vida. Y esa es su familia, y ese es su pueblo. Y a mí me impresionó muchísimo, no sé si os lo he contado, que cuando llegamos y luego con el jeep subimos a la iglesia, porque ahí con todo el pueblo construyó una iglesia, ¿no? Luego aparece la foto de la iglesia en algún, si no es en este cuaderno, en algún otro. Yo me puse a hacer fotos todas las que pude y de repente con los niños, pues como con estos niños que veis aquí, cómo van, ¿no? Y con niños muy pequeñitos que iban pues con esas camisetas y con esos... En el órgano de la iglesia se pusieron todos alrededor y empezó a cantar en gregoriano, los niños a coro, impresionante. O sea, no sé si habrá un colegio en Madrid con un coro de niños o una escolanía como la de estos niños que no tienen nada y que están ahí perdidos en medio de la selva, ¿no? O sea, la película de la misión se queda corta, con esa experiencia, ¿no? Y por eso, bueno, pues cuento esto con ocasión de la foto porque expresa un poco lo que es esta misión. Bien, vamos, que si no me enrollo, aprendemos a anunciar el Evangelio por toda la tierra. Mirad, este es un texto de 5 puntos tomado de Testigos del Señor, que está muy bien escrito, está muy bien escrito de un modo muy claro para ellos y explica 5 claves de lo que es la misión Advientes, ¿no? Las 5 claves que es que todos, primero, mi primer mensaje de la teología de la misión es, cuidado, la misión es propia del bautismo, todos somos misioneros. Otra cosa es que luego tengamos la vocación de salir de la propia tierra y de la misión Advientes, pero misioneros, lo que dice el Papa Francisco, discípulos misioneros, ¿no? Segundo punto, Jesús sostiene con su palabra y sus sacramentos la misión. La misión no es, el misionero no es el Superman que llega con sus propias fuerzas y que da todo lo que tiene dentro, pero que es suyo, de cosecha propia, no. Él es un mensajero, el mensajero de la palabra, y si es misionero que puede llevar los sacramentos, bien porque los celebre, bien porque lleva el sacramento de la Eucaristía en el viático, bien, pues es misionero también llevando los sacramentos, ¿no? Jesús sostiene con su palabra y su sacramento la misión. Tercer punto, todos necesitan a Jesús. Es decir, cuidado que el que digamos... Aquí es muy importante, aquí no lo explica, pero para los catequistas es importante tener esta profundidad, estas claves teológicas que evidentemente aquí no aparecen pero aquí la clave teológica de fondo es que ese principio teológico de que extra ecclesia, ¿cómo es? Nulla salus, ¿no? Nulla salus es esto. Es que mi latín es malísimo y como no me venga de carrería ya no me viene, ¿no? Es decir, fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Este es un principio teológico fundamental. La clave es cómo lo interpretamos. Si interpretamos que fuera de la iglesia no hay salvación, es que alguien que no ha conocido la iglesia o alguien que no ha sido bautizado está condenado, pues no, señor. Porque, como lo explica Santo Tomás de Aquino, la acción del Espíritu Santo es siempre a través de los méritos de Jesús en la cruz y a través de la mediación perceptible o imperceptible de la Iglesia por la comunión de los santos. El que sea la mediación de la Iglesia no significa que la podamos fijar en un hecho concreto de que a este le llegó la palabra porque este otro se lo dijo. No. En el misterio de la comunión de la Iglesia siempre es mediadora, siempre interviene en la mediación de la salvación. Pero eso no quiere decir que siempre lo podamos concretar en una expresión, ¿no? Y por tanto, claro, no hay salvación fuera de la Iglesia porque siempre es necesaria la mediación de la Iglesia. Pero eso no quiere decir que un no bautizado no se salve. Se salva por los méritos de Cristo, en la gracia de Cristo y en el juicio hasta donde Él llega, ¿no? El juicio de su humanidad, en la búsqueda de Dios, en su búsqueda de Dios, y por los méritos de Cristo y por la mediación de la Iglesia, ¿no? Entonces, esta es la teología de fondo. ¿Por qué? Porque
Sí que existió en algún momento por parte de, bueno, pues de algunas desviaciones de la teología de la misión en los años 70, en los años 80, la idea, sobre todo en los años 70, 60, 70, después del concilio, en esos ámbitos un poco de aventurados del posconcilio, ¿no? Que es la de decir, en realidad, ¿para qué vamos a misionar? Si todos se salvan, pues ¿para qué vamos a misionar, ¿no? Pues no, que en todo caso que el misionero sea un promotor humano, pero no es necesario evangelizar, porque si esas personas con su cultura son felices, en su propia cultura, en su propia religión, ¿qué vamos a llegar nosotros? Si se van a salvar igual, vamos a llegar nosotros a anunciarles a Jesucristo, ¿no? Entonces la Iglesia siempre haya corregido este mensaje y ha dicho, no, el anuncio, todos los seres humanos tienen derecho a que se les anuncie a Jesucristo. Hay que anunciarles a Jesucristo. Eso no quita que se haga desde la inculturación, desde las semillas del verbo, reconociendo el valor de sus culturas y de sus religiones originales, lo que tienen de positivo, pero siempre serán inacabadas frente a la revelación en Cristo, ¿no? Y por tanto la misión explícita siempre... Bueno, esa es la teología que hay de fondo de este puntito que aparece aquí, en el que se dice, Dios nuestro Salvador quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por toda la tierra los misioneros dan testimonio de la fe, convencidos de que todos estamos llamados a la plenitud de vida que se alcanza cuando se conoce y se ama a Jesucristo. Bien. Otro punto, algunos reciben la misión de la llamada a dientes, la separación entre la misión común de todos los bautizados a la vocación misionera específica a dientes, lo explica muy bien. Muchos sacerdotes y religiosos, aquí de todas partes del mundo, numerosos laicos y hasta familias enteras, dejan sus países y se van a otros lugares para testimoniar y anunciar el nombre de Jesucristo. Deja sus países para ir a otros lugares es una de las características, no la única, pero fundamental para entender la misión a dientes, ¿no? Y luego el último punto, la misión es inseparable de la promoción, que es también un punto importantísimo, ¿no? Un punto importantísimo, porque cuando separamos el anuncio del reino de Dios de la realización del reino de Dios, entonces la hemos liado. No se pueden separar. No hay auténtico anuncio si no va acompañado de un testimonio que hace visible el que el reino de Dios es posible. Por lo tanto, no tiene sentido un misionero que vaya a anunciar el que todos somos, el que Dios nos ama a todos por igual y todos somos hermanos y todos somos hijos del mismo Dios y todos tenemos que compartir lo que tenemos, si luego no hace lo posible para que dejen de pasar hambre y sed, ¿no? Pues ya que estás tú aquí, haz algo también por nosotros, ¿no? Ya que dices que Dios nos pide que todos nos queramos como hermanos, pues a ver tú qué hermano eres nuestro, ¿no? Entonces, es imposible separar el anuncio del testimonio del reino de Dios, el anuncio del reino de Dios del testimonio del reino de Dios, ¿no? Como lo contrario, ¿no? No tendría ningún sentido un misionero que hiciera grandes obras de promoción humana y nunca hablara de Jesucristo, ¿no? Y diera sentido, porque el mayor regalo, el mayor don que podemos dar a los demás es Jesucristo. Por eso yo siempre digo que los catequistas, esa es mi tesis que me la habéis dicho más veces, son los principales voluntarios en la Iglesia. Los principales voluntarios en la Iglesia son los catequistas. ¿Por qué? Porque son los que tienen en el voluntariado de la Iglesia la misión más integradora. Dan lo más importante que la Iglesia puede dar, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿no? Bien, que si no me enrollo. Imitamos San Ignacio Loyola y San Francisco Javier. Como ya hemos hablado mucho de ellos, voy más rápido, ¿no? Esa misión que nos vuelve a encontrar en Imitamos con los dos santos españoles ya recordados en la primera parte, San Ignacio Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, San Francisco Javier, uno de los primeros compañeros y patronos de las misiones. Sería genial poder tener esta catequesis en una javierada, ¿no? Si se hace en un campamento, como antes os decía. No son pocas las vocaciones misioneras que han surgido al abrigo de esos montes y a los pies de los muros del castillo de Javier en Navarra. Y es el patrón de las misiones, pero también vale cualquier lugar de cualquier misionero, ¿no? Y cualquier referencia a cualquier misionero, pero aquí hemos puesto el patrono de las misiones, que es San Francisco Javier. Y como el título y la clave y el texto del Evangelio es de dos en dos, pues aquí la expresión del dos en dos es San Ignacio y San Francisco. Cuidado, en espíritu, porque Ignacio y Francisco nunca fueron juntos a una misión. Ignacio fue a Tierra Santa antes de fundar la Compañía de Jesús, pero no fue a Tierra Santa a evangelizar, fue a Tierra Santa a ir a las huellas de Jesús, ¿no? En su proceso, digamos, de conversión y de... Pero cuando funda la Compañía de Jesús, que es una realidad eclesial profundamente, claramente misionera, de hecho es la primera orden religiosa en la historia de la Iglesia en la que él consigue del Papa el que estén libres de coro los religiosos.
Libres de coro quiere decir porque en aquel momento, en el siglo XVI, cualquier congregación religiosa se supone que sea de vida más contemplativa, aunque sea de vida activa, las horas de las oraciones que se tienen que hacer, de las horas, ¿no? Los laudes de la víspera se tiene que hacer en coro, es decir, juntos. Y Ignacio Loyola dice, no, yo estos los quiero misioneros y cada uno va a ir a una parte distinta del mundo, y le dijo al Papa, no pueden reunirse para rezar, si uno está en la China y el otro está ahí, está cada uno, no. Entonces tiene que tener libertad para no tener que hacer, y entonces el Papa se lo concede, ¿no? Entonces, como sabéis, Francisco de Javier es el primer misionero de la Compañía de Jesús, el que dice que quiere ir a los confines de la tierra, al lugar más difícil, y por tanto su objetivo es ir a la China, es ir al Japón, ¿no? Y entonces él pues emprende el viaje, pero no hace el viaje solo. Y por eso yo aquí les cuento en el texto de San Francisco, se cuenta, no sé si se cuenta en el texto, se cuenta solamente, no, se cuenta en el recuadro, ¿no? Es que Ignacio de San Francisco Javier llevaba colgado al cuello, uno dice, ¿qué llevaría Francisco Javier colgado al cuello? Digan, pues una cruz. Digo, no, la cruz la llevaba en la mano, la Biblia y la cruz. No, ¿qué llevaba colgado al cuello? Una bolsita de cuero. ¿Y qué tenía dentro de la bolsita de cuero? Recortado de la última carta que había podido recibir de Ignacio de Loyola, la firma. Y la llevaba en el pecho y la agarraba con la mano y lo besaba. Eso significa la unidad que había entre Francisco e Ignacio. Esa unidad es la misión, el de dos en dos. Ahí estaba la Iglesia representada en esa bolsita de cuero, estaba representada para Francisco el que él no estaba solo en la misión, aunque estuviera solo hasta el punto de llegar a poblaciones donde nadie hablaba su lengua y él no entendía ninguna lengua. Y le miraban como a un bicho raro, blanco, ¿no? En medio de... y sin embargo él no iba solo. ¿Por qué? Porque él sabía que iba con la compañía de Jesús, porque iba con Ignacio. Y la manera de vivirlo él, eso de un modo gráfico, es llevando en esa bolsita de cuero, ¿no? Entonces es una cosa muy plástica que es bueno que los chavales la conozcan, ¿no? Y que la tengan ahí, ¿no? Bien, cuidamos, hacen falta profetas. Pues mirar, aquí es que nos venía muy bien recoger de Testigos del Señor una catequesis preciosa, resumida, de lo que son los profetas en el Antiguo Testamento. Porque los profetas del Antiguo Testamento son los misioneros del Antiguo Testamento, los grandes misioneros, ¿no? Entonces son los enviados de Dios, ¿no? Para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, como Testigos del Señor tienen una parte importante de catequesis del Antiguo Testamento y nosotros la hemos obviado en todo este material, porque también esa parte se trabaja en la primera y la segunda infancia, entonces no la hemos querido repetir. Y prácticamente las referencias al Antiguo Testamento son los de la primera parte, que son a los libros sapienciales, algo al Génesis, al Éxodo. Pues la verdad es que los profetas nos quedaban un poco fuera de... Y esta catequesis era la oportunidad para refrescarles a ellos lo que es la catequesis sobre los profetas, ¿no? Y así si en aprendemos nos acercamos a la teología de la misión, en cuidamos lo hacemos a la teología de la profecía que le precede y la connota, ¿no? Es buena catequesis, es una buena catequesis bíblica que suple la escasa presencia de los libros proféticos, entre otros, del Antiguo Testamento en esta etapa. Referencia en el recuadro implícita al bautismo. Es decir, que ellos también entiendan que esto de los profetas no solamente es para que sepan lo que son los profetas del Antiguo Testamento, para recordarlo, sino que es para que ellos se sientan también identificados. Porque la dimensión misionera del bautismo está unida a que nosotros en el bautismo hemos sido hechos profetas con Cristo profeta. Hemos sido hechos profetas, sacerdotes y reyes con Cristo profeta, con Cristo sacerdote, con Cristo rey, ¿no? Y en la unción, en el sacramento, así se nos ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo entiendan de ahí y desde ahí. Nos vamos entonces, bueno, y ahí es donde aparece la foto que ya os he dicho antes. Bien, compartimos. Hombre, pues fijaros aquí, digo lo de... Este es de los cuadernos en los que no solamente no hay ruptura, sino que ni siquiera hay salto, hay una gran continuidad en todas las secciones, también con las de la doctrina social. ¿Por qué? Porque las dos catequesis de la doctrina social tienen mucho que ver con la experiencia misionera dientes, ¿no? La primera, evangelización y promoción humana, lo que antes decíamos de ese puntito, en realidad esto es desarrollar un poco más lo que aparece en Aprendemos de ese punto
de las claves de la misión, que es que la evangelización y la promoción humana van unidas, pero aquí dicho desde el DOCAT, ¿no? Y de un modo más amplio, ¿no? Y con una referencia también al Papa Francisco, ¿no? No podríamos aprovechar la ocasión de mirar el mandato misionero desde la doctrina social de la Iglesia sin referirnos a una cuestión importante, las dos dimensiones inseparables e independientes de la misión, el anuncio del Evangelio que convierte personas y comunidades y el testimonio transformador del Evangelio que pone en crisis y propone cambiar tantas realidades personales y sociales, estructurales, culturales y políticas. Es decir, la evangelización y la promoción humana, ¿no? Fijaros que esto, aquí entra un tema teológico, no me quiero enrollar, pero entra un tema teológico que es muy interesante porque aparece en otros momentos y que es muy importante que el buen catequista lo tenga claro, ¿no? Que es el tema del pecado estructural. En realidad no existe el pecado estructural, si somos rigurosos. Existe lo que el magisterio de la Iglesia, o de la Iglesia, habla es de las estructuras de pecado. Porque el pecado siempre es personal. Pero el pecado, siendo personal, a base de pecados personales, se envician las estructuras y entonces se convierten en estructuras de pecado. Y entonces en las sociedades hay estructuras de pecado. Que no quiere decir que las estructuras pequen, las estructuras no pecan. Los sistemas políticos, económicos no pecan, pero son estructuras de gracia y de pecado a la vez. Tienen parte de gracia, de inspiración, de secundar o de preparar el reino de Dios, y tienen parte de pecado, porque son fruto también del pecado humano, ¿no? Y entonces por eso el magisterio de la Iglesia distingue entre estructuras de gracia y estructuras de pecado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las estructuras sociales tienen parte de gracia y parte de pecado mezclado como el trigo y la cizaña. Pero hay estructuras que fundamentalmente son estructuras de gracia, aunque no sean perfectas, porque entonces estaríamos en el paraíso, pero fundamentalmente son estructuras de gracia, aunque luego haya dimensión de pecado también, y hay estructuras que fundamentalmente son estructuras de pecado, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, ahora ha salido la noticia de que el Papa ha hablado del pecado ecológico. Bueno, no es que exista el pecado ecológico común, existen estructuras de pecado ecológico, estructuras de pecado político, estructuras de pecado social, claro, todo lo que es pero en el fondo el pecado es personal, ¿no? Entonces también es un tema que no es que salga aquí directamente, pero que indirectamente tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el misionero es profeta también en esta dimensión profética de la Iglesia de denuncia, anuncia y denuncia. El misionero, porque la Iglesia lo es, y misionera, está llamada a anunciar el Evangelio y a denunciar aquellas estructuras, el pecado de los hombres y aquellas estructuras que no son conformes a la voluntad de Dios. Y eso también está llamado a denunciarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí aparece como hacían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Bien. Y el otro tema es... bueno, aquí les preguntamos a ellos, ¿aceptas el anuncio cristiano? ¿Te cambia la vida? Un poco, ponerse ellos también como destinatarios de la misión, ¿no? Y luego el otro tema en Participamos es también un tema muy importante que tiene mucho que ver con el compromiso de los católicos en la vida pública, etcétera, que es el tema de la laicidad y el laicismo. Un tema muy complicado, saber distinguir entre laicidad y laicismo. La Iglesia defiende la laicidad, no defiende la confesionalidad de los estados, sino lo que defiende, decía Benedicto XVI, que la laicidad la inventó Jesús al decir dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esa es la primera vez que aparece en la historia humana una concepción de laicidad, es decir, una concepción de los estados como estados no teocráticos, ¿no? Es un anuncio que está en el Evangelio, está en Jesús. Ahora, eso no significa el laicismo. El laicismo es una sociedad que se pone en contra de la fe de parte de sus ciudadanos, o de muchos o pocos de sus ciudadanos, y que por tanto promueve, si no la persecución, sí, pues la falta de reconocimiento de la libertad religiosa, ¿no? Entonces el tema de la libertad religiosa, la diferencia entre laicidad y laicismo, bueno, pues ahí se explica a partir del DOCAT, y les hacemos una pregunta a los chavales: ¿alguna vez te ha tocado defender tu libertad religiosa o la de los demás? Porque fijaros, como vivimos en un contexto social en el que hay libertad religiosa fundamental, pero en el que sí que muchas veces, pues por la cultura dominante, puede haber como una cierta presión presión social que ridiculiza la fe, pues es muy normal que nuestros chavales que vienen a la parroquia, no hace falta que sean muy listos ni que se lo planteen, es muy normal que les dé vergüenza decir que van a la parroquia, o decir que van a catequesis, por miedo a que se rían los demás de él, porque no es algo como otras cosas que son políticamente correctas. Ir
un chaval de 14, de 12, 13 años hoy en Madrid ir a una parroquia a catequesis es políticamente incorrecto. Por tanto, a ellos les va a costar y por tanto, si dan testimonio, aquí se les provoca para que, oye, si tú te quieres ser cristiano, no tengas miedo de decirlo. Sí, un poco como los misioneros, que no tienen miedo de anunciar el Evangelio, ¿no? Entonces, aquí también hay esa dimensión un poco provocativa, ¿no? Presentes en el continente digital, toda esta idea que están los últimos papas planteando, que forma parte de la evangelización misionera de la Iglesia, de la globalización global, entrar en la autopista de las redes sociales, en las autopistas del ciberespacio, etcétera, ¿no? Pero no solamente en eso, sino también a través de los medios de comunicación social, ¿no? Y por eso yo, cuando en la pregunta del recuadro ponemos ¿cuál es tu conocimiento de la actuación de la Iglesia, por ejemplo, las misiones, a través de los medios de comunicación en general y de la red en particular, que puedan contar? Porque normalmente la visión de que se da de la Iglesia en muchos medios de comunicación social es una visión de ridiculizar a la Iglesia, de burlarse de la Iglesia. Claro, esa es como muchas veces decimos aquí, la catequesis alternativa que reciben en sus ambientes, ¿no? Entonces es bueno que ellos también tomen conciencia de esto y puedan decirlo y puedan contarlo, ¿no? Sobre todo las misiones. Y aprovechar, que esto no lo he puesto, no está en el recuadro porque hubiera sido demasiado, pero yo os lo he puesto aquí, que a lo mejor no viene mal aprovechar en este momento para invitarles a que vean alguna vez Pueblo de Dios en Televisión Española, que es sobre la experiencia de los misioneros. Todas las semanas tenemos un reportaje en Televisión Española desde hace 30 años sobre la misión de la Iglesia. Eso es un lujo que pocas televisiones públicas de otros países las tienen. Entonces vamos a aprovechar que la tenemos hasta que nos la quiten. Esperemos que no nos la quiten, pero por si acaso, pero vamos a promocionarlo. Pueblo de Dios es un programa magnífico, ¿no? Y tenemos en 13 Televisión Misioneros por el Mundo. La verdad es que es un programa un poquito pobre, porque como tiene una persona para hacerlo todo, pues fue un programa que yo promoví en Popular Televisión, la de Misioneros por el Mundo, pero bueno, ha salido a trancas y barrancas, pero con muchas dificultades y con muy pocos recursos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Pero entonces que ellos conozcan también estos programas, ¿eh? Entonces eso también es bueno, ¿no? Bien, entonces pasamos de comunicamos ya, y ya estamos terminando, a oramos. Bueno, la foto también en comunicamos es de un misionero salesiano en Angola también, que le estuvimos ahí grabando, un misionero salesiano en Angola. Y luego en oramos, pues vamos a seguir haciendo un guiño a nuestro Ignacio de Loyola, que es mucho Ignacio, se nota que yo soy de formación ignaciana, entonces se nota. Y bueno, pues es que el Tomás Señor dice recibid es de las oraciones más hermosas que se pueden rezar. Y los 3 puntos anteriores son como una introducción a esta. ¿Por qué? Porque el Tomás Señor y recibid en el fondo es la oración que expresa esta libertad propia de la santa indiferencia, ¿no? Ya sabéis que la santa indiferencia es un punto clave en el discernimiento de Ignacio de Loyola, que él propone sobre todo a los que le siguen en la compañía de Jesús, ¿no? El alcanzar la santa indiferencia es alcanzar ese nivel de libertad tal que me da igual salud, que en el fondo es lo del compromiso del matrimonio, salud que enfermedad, ¿cómo se llama? Prosperidad o adversidad, pero en la vida del religioso, en la vida del sacerdote, en la vida del misionero es santa indiferencia, me es indiferente tener éxito que no tenerlo en la misión, me es indiferente. Lo importante es hacer lo que Dios me pide. De ahí el lema ignaciano, a mayor gloria de Dios, a la mayor gloria de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues es también una manera de entroncar con el testimonio de Ignacio de Loyola. Y nada, ya terminamos mi diario y la contraportada, pues el Salmo 96. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, que es la mejor expresión sálmica, una de las mejores, para describir la misión ardiente. Si luego tenéis, os he puesto que no siempre lo ponían estas hojitas, pues esto es copiar y pegar de la guía, pero las referencias bibliográficas que utilizadas y las referencias del catecismo que aparecen ya y bueno, todas esas demás cosas. Bien.